Pum. Margator, vale, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Ari? Bien, de verdad, gracias por aceptarme esta invitación. Eh, No, el honor es todo mío. ¿En serio? Claro, ¿Por qué? el famosísimo Ariel Grunwald. ¿Y si nadie me conociera, habría alguna diferencia? Cero. No. Oye, para mí también, para serte honesto, la primera vez que te vi en internet, sentí algo. No sé exactamente definir qué sentí, pero sentí algo. Eh, en general, obviamente, me siento atraído a gente que es altamente crítica y altamente inteligente. Oye, Eh, gracias. sí. Sí, para ser sarcástico, o sea, igual quiero que revisemos otras cosas con respecto a ser sarcástico, pero sí, o sea, para ser sarcástico hay que ser inteligente, hay que hay que ser observador y hay que cuestionar, que son cosas que a mucha gente no le gusta hacer, que a mucha gente le da flojera hacer y que simplemente van con la corriente de lo que está pasando. Y entonces obviamente me sentí atraído a ti porque para mí en mi vida una de las cosas que más valoro y que más cultivo en mis hijos es pensamiento crítico y y el cuestionar, incluso cuestionarme a mí como su papá, porque en ese pensamiento crítico y en ese cuestionamiento se van a encontrar con ellos y valoro eso más que cualquier otra cosa. Eh, pero me gustaría saber de Sin ti, duda. porque también ser sarcástico y ser un alma medio pasivo-agresiva siempre tiene una historia detrás, ¿no? Donde tuviste que encontrar esos recursos y me encantaría si nos puedes compartir qué es lo que te despertó en ti. Eso. Lo voy a tomar como un cumplido, todo eso que acabas de decir. No, te voy a decir una cosa, no hay truco, así soy. O sea, es una cosa natural, pero yo creo que sí influyó muchísimo la familia en la que crecí. O sea, mis abuelos tenían exactamente el mismo humor. Mis abuelos eran franceses y eran sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial y tenían otra visión del mundo en donde, pues para decirlo en francés, no se andaban con mamadas, ¿no? Como que era blanco o era negro y yo creo que la sobrevivencia para ellos fue precisamente tomar las cosas como son y cuestionar todo, porque después de que el mundo explota, pues ya nada es real, ¿no? Entonces yo creo que lo del pensamiento crítico es una cosa que viene por ahí. Mis papás son científicos los dos y también, no sé, es como, o sea, en mi familia, mi hermana es igual, o sea, somos todos con un humor bastante negro que pues así es, y ahora lo veo en las personitas que tuvimos mi hija y yo, mi hermana y yo, y son iguales, ¿sabes? O sea, así como cuando dices, yo educo a mis hijos para que tengan pensamiento crítico, se oye súper cool, hasta que te las voltean y te dicen, ¿sabes qué opino de ti? Es lo mismo, o sea, de pronto estás con ellos hablando y les estás dando una lecture enorme de X y te sacan un comentario sarcástico que entre que los quieres estrangular y estás orgulloso de ellos, porque dices, bien, bien bajado ahí ese balón, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa, en mi caso, cultural, o sea, como yo creo que la cultura europea es muy así, o sea, es muy cínica, ¿no? Porque por lo que vivieron, o sea, como que no van por la vida endulzando todo, o sea, las cosas son como son y punto final. Y eso en esta cultura se llama ser amargoso, o sea, y qué barbaridad, y por qué distorrajas las cosas así, y por qué no lo sugarcoateas todo, ¿no? De ahí viene la amargado. No, no es que yo sea una persona amargada, es, yo digo las cosas como son y la gente piensa que, ay, qué amargada. No, güey, así es. O sea, ¿para qué nos hacemos güeyes, no? Y así eran mis abuelos y así eran mis papás. Y te dicen cosas a veces sin filtro, no por lastimar ni por nada, sino porque así es. Y la verdad es mucho más fácil. Lo que pasa es que, o sea, para mí,
pero a la gente no le gusta. Y también hay una línea, también a veces, o sea, tienes que aprender. Tú dices, ¿cómo lo has aprendido? Al revés, yo he tenido que desaprender, a veces a filtrarme un poco y a decir, tal vez no todo el mundo lo recibe tan bien. Em, pero yo también me siento atraída por gente que entiende el sarcasmo y entiende las cosas directas y entiende el humor negro, porque definitivamente es mucho más sencillo comunicarte así que estar pensando siempre qué va a pensar el otro, ¿no? Obvio, cómo era para ti en tu niñez? Porque creciste en México. Sí, Porque en la cultura latina y en México yo lo he observado, es justo todo lo opuesto. La gente evita exacto, la confrontación a toda costa. O sea, te puedo decir mañana, 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 mañana por 5 años, en lugar de decirte, güey, no lo voy a hacer, deja de llamarme, por ejemplo. totalmente. Eh, sí, o sea, pues yo crecí en esta familia que es así, ¿no? Y es muy puntual siempre en todo. Y la gente, pues no, efectivamente es lo que te decía, es una cosa cultural. ¿Cómo crecí siendo el bicho raro? O sea, ay, qué carácter, ay, qué difícil, ay, qué complicada, ay, qué rara, ay, qué antisocial. Porque sí, además mi personalidad es un poco antisocial y muy introvertida. Entonces, no era el alma de la fiesta. Y cuando por fin decidía salir, entraba como así, ¿no? Como soy yo. Entonces, no era muy popular. Pero fíjate, cómo, cómo la vida da vueltas eso es una de las cosas que yo he aprendido. Yo me pasé toda la vida pensando que tenía que hacerlo diferente porque no era justamente, no era lo aceptado y lo popular y lo cool. Y, y luego un día empecé a escribir exactamente lo que pensaba sin filtrarme absolutamente nada y mis columnas se empezaron a viralizar y ahora vivo de decir, de zorrajar verdades, ¿no? O sea, de Por favor, ser yo. cuéntame eso. ¿Cómo fue eso? ¿En qué momento transformaste decir la neta o tu neta en una profesión? Pues yo siempre había escrito para mí, o sea, a mí escribir es como, todos tenemos un talento, bueno, o varios, nato, o sea, cosas que se te da fácilmente hacer sin pensar, sin esforzarte. Para mí siempre ha sido escribir. Pero yo escribía para mí o para mis amigas, escribía cartas y, o sea, yo tengo 50, entonces yo no había mail, entonces nos mandábamos cartas y le escribías a tu novio cartas en vez de mandarle emojis y cosas así. Y la gente que recibía mis cartas siempre me decía, oye, qué bien escribes, deberías de escribir, deberías de escribir. Pero pues en mis épocas escribir era, o escribías en el Excelsior, o sea, en un periódico así, eras Héctor Aguilar Camino, Germán Dehesa, ¿no? O escribías un libro y una novela o sea, era como cero, cero, pues escribir, o sea, nunca lo pensé. Sí estudié comunicación por accidente, no porque quisiera aprender a escribir. O sea, siempre fue como una cosa que hago para yo procesarme a mí. Y después de tener hijos y quedarme en mi casa un buen rato a criar a mis hijos, cuando regresé a trabajar a una pequeña empresa de puras mujeres que estaba empezando, era un startup y estábamos pensando qué más cosas hacer y estábamos lanzando la plataforma y no había contenido en la plataforma. Y entonces yo y mi gran boca dije, ¿por qué no una vez por semana? Y habíamos mujeres yo tenía 40, un poquito más, y había mujeres, o sea, chavas que estaban de interns, o sea, estaban en la universidad, ¿sabes? En todos Entonces esos dije, años ¿por qué entre no cada medio no habías semana? hecho nada laboralmente. No, o sea, digo que en esa empresa trabajábamos desde yo que tenía 40 y tantos hasta chavitas de 20, ¿sabes? O sea, había como un rango de puras mujeres y era una empresa de mujeres para empoderar mujeres. Odio el término empoderar, pero bueno. Y estábamos construyendo la página web. Les dije, ¿por qué no una vez por semana cada una de nosotras escribe algo de qué es ser mujer y trabajar desde tus 20 o a tus 25 o a tus 30 o a mis 42 con 2 hijos, ¿no? Y entonces empecé a escribir ahí una vez al mes o algo así. Y a mis textos les empezó a ir súper bien, eran los que más se leían, lo cual no era difícil porque no había contenido. Y, y luego estuve ahí, pues, yo creo que cerca de 2 años y me corrieron. Y yo, bueno, me cilindrié, dije nunca voy a volver a encontrar nada igual, qué barbaridad. Fue un duelo tremendo.
porque por ¿Pero fin para qué había tanto? regresado al mundo. Fue hace, fue hace 8 años. Hey. Este, pero después de quedarme 10 en mi casa cuidando a mis hijos, ¿no? Y ver un trabajo que me permitía, o sea, trabajaba en las mañanas y en la tarde me encargaba de mis hijos y me gustaba mucho. Y como que dije, nunca voy a encontrar nada igual. O sea, ¿cómo voy a poder hacer otra cosa? Me gusta. O sea, me quedé ahí obsesionada con eso. Y el sponsor o sea, en ese entonces esposo, que le digo el sponsor porque justamente me patrocinó esos 10 años para quedarme a cuidar a nuestros hijos y se lo agradeceré toda la vida. Entonces, para mí siempre será y sigue siendo el sponsor. Entonces, el sponsor y mi mejor amiga me decían, güey, tienes que seguir escribiendo. Y me empezaban a preguntar, oye, ¿y lo que escribías ya no escribes? No, no, pues era para esa página, ¿no? Entonces ellos dos me empezaron a empujar mucho de, tienes que seguir escribiendo, tienes que seguir escribiendo. Mira, a la gente le gustaba. Yo decía, ¿dónde voy a escribir? Y un día mi amiga Ana Francisca, esta persona pateadora profesional de traseros en mi vida, de mi trasero. Estaba yo una tarde por enésima vez diciéndole que nunca iba a encontrar lo que yo quería y que cómo iba a volver a encontrar un proyecto profesional y que yo en mi angustia catastrófica galopante. Y me dijo, güey, lo que tú tienes que hacer es seguir escribiendo, tienes muchas cosas que decir y la gente claramente lo quiere escuchar. Entonces, vamos a abrirte un blog. Y le dije, ¿un qué? O sea, yo era cero cibernética. Justo ese día la conversación era, quiero cerrar todas mis redes, qué asco las redes sociales, qué asco la gente en las redes sociales, no puedo con la estupidez humana. Me dijo, no, 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 no cierres nada, porque ahí vamos a publicar lo que escribas, ¿no? Dije, estás loca. Entonces abrió la computadora, abrió wordpress.com y me dijo, lo abrió, me dijo, ¿de pagar o de no pagar? Dije, de no pagar. Me dijo, no, de sí pagar, porque es para que te duela el codo y lo uses. Entonces, ya, sacó mi tarjeta, dio de alta todo, me dijo, ¿cómo le ponemos a esto? Tiene que tener un nombre tu blog. Y le dije, nadie va a leer mi blog. Haz lo que quieras, ponle como quieras. El blog que nadie va a leer. ¿No? Entonces ella insistía, insistía. Yo le dije, Ana, de veras, nadie va a leer esto. Y me dijo, güey, ¿qué amargator eres? Que ella y yo normalmente usamos este término. Y le dije, eso, ponle el amargator, mal escrito. Y me dijo, ya, en serio, ¿qué nombre le ponemos? Le dije, ponle el amargator. Y me dijo, güey, qué pésimo está tu nombre. Le dije, me da idéntico, de todas maneras, nadie lo va a leer. Y empecé a escribir ahí randomly, sin ninguna periodicidad. Escribía cuando algo se me atragantaba de mí misma, de la situación, de algo que iba a una fiesta infantil y decía, no puede ser las mamás que estamos haciendo, ¿no? Este, y un día entré a un desayuno y cuando salí mi teléfono estaba explotando. Y comprendí que la columna que había escrito ese día, bueno, no era columna todavía, pero el blog que había escrito ese día se había viralizado y tenía como 30,000 views en menos de 24 horas, ¿no? Y dije, what the fuck, o sea, ¿qué pasó aquí, no? Y como una semana después me empezaron a llegar millones de mensajes por todos lados y una chava me escribió, una chava como yo, una mamá que conocí en la escuela de mis hijos que no veía yo hace mucho tiempo, que ya estábamos en otra escuela, me escribió y me dijo, oye, leí una columna que me fascinó, al final vi que era tuya, qué increíble, ya me metí a ver que tienes otras. ¿No quieres que te contacte con la editora en jefe del Huffington Post? Y le dije, o sea, a huevo, o sea, claro que quiero. Entonces me conectó con el Huffington Post en México, que estaba abriendo, y empecé, o sea, y mi blog se fue a vivir ahí, pues, ¿no? Se volvió una columna y pues estuvo cañón, porque pues, estuvo cañón. O sea, crecí a la par que el Huffington Post y durante los 2 y cachito años que estuvo el Huffington Post en México, mi columna era de las 3 más leídas en la parte de opinión y pues wow, la verdad. Entonces, pues así, o sea, seguí escribiendo ahí ya con más periodicidad y luego empezaron a pasar cosas. Alguien me dijo, sí, sabes que tu siguiente paso es dar conferencias, no puedes vivir de escribir nada más. Y yo le decía, no, yo tengo mi trabajo, o sea, sí conseguí otro trabajo, no me gustaba tanto como el otro, pero bueno, lo conseguí.
Y cuando ese se acabó, porque era un proyecto limitado, eh, mis columnas ya estaban, o sea, ya había una respuesta importante. Y cuando se acabó ese proyecto dije, este es el momento, o sea, de decidir si busco otro trabajo Godín, y no ofendo a ningún trabajo Godín, es súper cómodo tener un trabajo Godín por muchas razones, o le meto el acelerador a esto que se llama de casualidad la Margator, ¿no? Y eso elegí. Y pues aquí estoy. Fue un accidente, ¿Qué hiciste? absolutamente. ¿Cómo le metiste el acelerador? Me di la primera conferencia de mi vida con todo y que me daba pánico escénico. Como te digo, soy muy introvertida, me enrollo en mi rebozo, me da pena. O sea, funciona muy bien en corto y en mi grupo, o aquí tú y yo, porque no estoy pensando que alguien más nos va a ver. Pero me llevas a un lugar donde hay más gente y sobre todo gente que no conozco y siento así, angustia, ¿no? Este, Sí. y entonces hablar en público era un absoluto no para mí. Y tengo una amiga que justo, o sea, la dejé de ver, íbamos juntas en las clases de ballet, imagínate cuánto tiempo no la había visto. Y me contactó por Facebook y me dijo, oye, me encontré una columna tuya, tengo una plataforma de mamás que se llama Mothers, que pues si no la conocen es la plataforma de parenting más cañona que hay en México, sin duda, eh, que hace Cici Cancino. Y Cici fue la que me buscó y me dijo, ¿me dejas invitar? Me gustaría invitarte a dar una conferencia. Y le dije, estás loca, there is no way. Eso fue un año antes. No hay manera, pero invítame a tu foro, estoy feliz de ir a escuchar. Entonces fui, escuché, dije, wow, este evento. Y el año siguiente, que coincidía justo cuando iba a acabar el otro proyecto laboral, justo al mismo tiempo, es que es muy impresionante cómo las cosas se alinean y se acomodan. Que estaba yo en esto de qué voy a hacer, porque el Huffington Post no me pagaba un peso. Entonces, si voy a seguir en esto, pues me tiene que dar dinero, ¿no? Ah, era de Justo en ese momento voluntario, la columna. el Huffington Post sí no le paga a la gente que escribe en opinión. Wow. Y no sé si, no, yo creo que periodistas sí, no lo sé. Pero toda su plataforma de opinión no paga. Ya es raro que alguien te pague por escribir, la verdad, en periódicos y así. Entonces me habló al mismo tiempo y me dijo, bueno, todo ese año en el Inter, desde que me encontró, me invitó, le dije que no, y llegó el siguiente, no, estuve cerca de ella y me coachó en muchas cosas, me ayudó como a pulir. Yo siempre ponía mi nombre y aparte la Margator y me dijo, güey, tienes que hacer una marca, o sea, quita tu nombre, ¿no? Eres solo la Margator o solo Valeria, pero no puedes estar cruzando las dos. Tienes que hacer esto, tienes que hacerlo, tienes que considerar que de escribir no vas a ganar mucho dinero a menos de que seas, pues, no sé, un escritor ya como Javier Moro, ¿no? O sea, un bestseller así, pero tienes que considerar que tu siguiente, o sea, tienes que tener varias líneas de contenido. Tu siguiente paso natural debe de ser dar conferencias. Pues como que todo ese año yo lo iba masticando, pero decía, no, 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 no. Y entonces se acaba ese proyecto y me habla ella y me dice, ¿ya estás lista? Ahora sí, porque ya estoy haciendo la agenda para el Mothers de este año. Y me acuerdo perfecto dónde estaba parada y me acuerdo de pensar, no, obvio no, y de decir en voz alta, ok, va. ¿Sabes? Y, y además dije, ay, es en 6 meses, nunca va a pasar, nunca va a llegar el día. Tengo esta cosa siempre o sea, yo creo que todos lo hacemos, que dices, sí, ok, cosas que dices nunca van a suceder o sea, falta muchísimo, ¿no? Pero sí llega siempre el día. Y cuando llegó el día casi me muero de un infarto, pero Por no favor, me morí. cuéntame qué pasó dentro de ti que te morías de miedo y no querías, pero aún así dijiste, ok, va. Pues todo este proceso que llevaba todo este año, yo sabía que se acababa este proyecto y decía, ¿qué voy a hacer? O sea, estoy en el punto en donde, lo que te digo, o sea, busco otro trabajo de empleada o, le, o creo en esto, ¿no? Y exploro por ahí. Y como que había varias personas alrededor que durante ese año me decían, te tienes que lanzar a dar una conferencia, tienes que hacer esto, tienes que empezar a pensar en otras cosas, tienes muchas cosas que decir. Sí, mi problema es callarme la boca, sin duda. Este,
o sea, como que una serie de cosas que vas pensando que pues ya viene, ¿no? O sea, te vas preparando mentalmente, y no, pero nunca estás realmente listo, por más que te prepares, hasta que llega un momento en donde estás al filo del precipicio o de la alberca y dices, ¿me tiro o no me tiro? ¿Sabes? O sea, este es el momento. Y no lo tiene, o sea, yo creo que no lo pensé, más bien. Yo lo que pensé es, no, no, no me quiero tirar y me tiré, porque dentro de ti sabes que eso es lo que tienes que hacer, punto. Y es una cosa que se ha repetido y replicado todos estos años, a partir de esa primera conferencia. Me vuelve a pasar cada vez lo mismo, cada vez que hay un nuevo proyecto, cada vez que hay que empezar a hacer cosas que no quiero hacer, que me empujan, ¿sabes?, de mi zona de confort y me incomodan. Vas, vas ejercitando, es como un músculo y vas aprendiendo que tienes que saltar. O sea, siempre me sigue dando miedo, ¿eh? Pero ya sé que no me voy a morir, o sea, por lo menos. Entonces siempre me estreso un poco todavía, pero ya sé que sí lo puedo, o sea, que va a estar bien. O me gustaría si puedes como ir a hacer un zoom in. ¿Cuál es la mecánica interior? ¿Qué es lo que pasa dentro de ti en esos momentos de resistencia, de miedo, y en el momento que abrazas esta incomodidad y aceptas pasar, avanzar o pasar al siguiente nivel? ¿Cómo es la mecánica? ¿Cómo se ve? ¿Qué te dices? ¿Qué sientes? ¿Cómo te terapeas? De, there is a lot of cilindreo, como le digo yo. O sea, me quedo, o sea, lo primero es quedarme paralizada, me asusto terriblemente y me ciclo en unos pensamientos de angustia catastrófica galopante. O sea, me imagino los peores escenarios y por un rato no puedo ver más allá. O sea, estoy aterrorizada y paralizada. Eh, También vas aprendiendo, o sea, al principio me colgaba mucho de la gente, o sea, de mi gente cercana, como que voy muy a decir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, voy a vomitar, me quiero morir, ¿sabes? Para que me digan mucho, no te vas a morir, no vas a vomitar, lo vas a hacer bien, claro que puedes, o sea, sí necesito gente alrededor y todavía lo hago, ¿no? O sea, en momentos difíciles de mi vida, yo creo que es indispensable tener a alguien que te recuerde que no te vas a morir, ¿no? Y que tenga la paciencia de repetírtelo las 3.800 millones de veces diarias que necesitas oírlo. Pero también vas aprendiendo a usar otros recursos. Uno, sin duda, es la confianza de la experiencia, ¿no? O sea, de que ya sabes hasta que te mueras, pero de un proyecto nuevo no te vas a morir. Y en el Inter voy aprendiendo o sea, una cosa muy importante creo es hacer cosas al respecto. O sea, a ver, tengo que dar una conferencia en vez de quedarme trabada de, puta, ¿cómo lo voy a hacer? Y qué horror y qué nervio. Y es que también va a estar tal y tal en el mismo podio, Miguel. Pues mejor me pongo a trabajar en hacer algo que valga la pena, ¿no? O sea, enfocar tu atención en si lo que te preocupa es qué vas a hacer, pues hazlo, ¿no? O sea, ponerte a crear siempre sirve. O si no es algo de un proyecto que vas a hacer, pero es un momento de la vida que estás pasando, eso, o sea, me pongo a escribir, ¿no? O sea, lo vomito en mi computadora. O sea, como usar ese sentimiento y esa emoción que tienes para crear otra cosa y vomitarlo en alguna parte. Para mí eso es escribir, es mi terapia número uno. Y una vez que lo sacas, te sientes inmediatamente mejor. O ir a una terapia, o la otra que he aprendido cañón, cuando ya hice esas dos cosas y no funciona, salirme a caminar. O sea, moverte, ¿sabes? Moverte físicamente hace que te muevas mentalmente y que puedas ver desde otra perspectiva. Y la infalible es el sentido del humor. O sea, poderte cagar de risa de ti mismo es el mejor antidepresivo y el mejor remedio para sobrevivir a la vida en general, ¿no? Es mejor cuando te puedes reír del otro, pero reírte de más, esto, o sea, te sirve a ti personalmente. Totalmente. Wow. Ok. Me encanta. ¿Cómo has manejado el tema veo que para ti la intimidad emocional, la cercanía emocional, eh, eres muy privada.
trato, sí. ¿Cómo has manejado estar, ¿no? impactando a mucha gente, comunicándote con mucha gente y al mismo tiempo cobijando tu necesidad de intimidad emocional súper privada, súper eh, interna? Con mucho trabajo. O sea, empezando porque me da pena todo, ¿no? O sea, a mí cuando alguien llega, estoy en algún lugar y, ay, tú eres, no sé qué, la foto, por favor. O sea, mi primer instinto, y lo vas trabajando, pero mi primer instinto es, no, please, hazte para allá, ¿no? O sea, no quiero, ¿sabes? Y como soy muy así, la gente lo toma a veces como, ay, qué mamona. No, o sea, me da muchísima pena, ¿sabes? O sea, como que no es lo mío. Es una cosa que también he mejorado, creo, porque entiendes lo que te decía al principio. La gente te ve esos 3 minutos y no entiende que lo que te está dando pena, lo que interpreta es qué mala onda conmigo, ¿no? O sea, fue súper nefasta. Y creo que eso es una cosa importante a cuidar. Puedes ser tú sin hacer sentir mal al otro, ¿no? No siempre me sale bien, pero lo intento. Entonces, esa es una de las cosas que he tratado de hacer, como aprender a eso y entender que pues también es parte del paquete, o sea, cualquier chamba va a tener algo que te guste y algo que no te guste, ¿no? En cuestión de mi familia, pues creo que una vez se me salió decir el nombre de uno de mis hijos, pero normalmente me refiero a ellos como el de 15 y la de 18. Al sponsor le digo el sponsor. O sea, como que no me pongo ahí afuera que me vean cuando o sea, entre menos mejor. De hecho, antes de la pandemia, muy poca gente sabía quién era yo de cara, ¿sabes? Porque pues subo mis columnas y subo memes entre una columna y otra. Y ya, eso es lo único que había antes de la pandemia. Y había empezado mi podcast con Adina y Laura, pero era solo podcast, no había video, ¿no? Antes de la pandemia. Y después, o sea, in comes una pandemia. Y me acuerdo perfecto de la conversación de tenemos que empezar a hacer videos porque la gente nos quiere ver y la gente quiere consumir más. O sea, como que empezó como todo el mundo está encerrado en su casa, queremos otro podcast y queremos más a la semana y queremos no sé qué. Y yo les decía, no hay manera de que yo haga videitos. No hay manera de que yo agarre mi teléfono y me grabe a mí, ¿sabes? O sea, qué oso. Además, soy bastante crítica de la gente que todo el tiempo se está grabando a ella misma y publicándose. O sea, I mean, who cares? ¿Sabes? Nadie necesita estar viendo todo lo que haces, lo que comes, a dónde fuiste, cuánto ejercicio hiciste. Menos vale madres, güey. Get a life. O sea, a menos de que ese no sea tu negocio y seas un fitness gurú, no necesitamos estar viendo cuántas sentadillas haces, ¿sabes? O cuál avocado toast te comiste hoy. Si no eres un chef, deja de ponerte las fotos de tu comida. O sea, soy muy amargator en eso, de estar como diciendo, güey, estamos muy enfermos de estar buscando validación por ahí. Pero llegó el día de, pues es que eso es lo que la gente está pidiendo y si queremos crecer ahorita hay que ponernos ahí y hay que hacer un programa más, como no nos alcanzaba para producirlo, para pagarlo, dijimos pues un Zoom a la semana y así salió el jueves de chelas. Nos costaba 0 pesos y nos conectábamos las tres. Pero para mí fue una cosa realmente dolorosa, ¿sabes? O sea, me Ah, daba mucha vergüenza. Y luego empezaron a aparecer como cosas como marcas bueno, y muchas emprendedoras que me pedían que si les podía ayudar a recomendar su producto porque, pues, pandemia, ¿no? Y es que mi proyecto de todos estos años se está yendo al diablo. Te puedo mandar algo y si te gusta me ayudas a recomendarlo. Y así salió sin querer, porque ya me habían buscado marcas antes y yo decía, no hay manera. O sea, yo no voy a estar anunciando cosas, yo voy a dar mis conferencias y a escribir. Ya era suficiente salirme de la zona de confort a hacer conferencias. No había manera de hablar de trabajar con marcas, ¿no? Eh, y entonces en la pandemia me empiezan a buscar emprendedoras de ¿me ayudas? Y yo como que ese fue un momento, o sea, yo hay dos momentos de la Margator que es un trabajo, o sea, que esto tiene ya un propósito, ¿no? Y creo que eso es una cosa importantísima a descubrir en tu vida. El primero fue el día que di mi primera conferencia, que me bajé de ahí sin morirme, y la primera sorprendida era yo.
Y se me empezó a acercar muchísima gente a decir, es que tu columna de tal me hizo cambiar tal con mis hijos, es que tu columna de tal me hizo darme cuenta de no sé qué, es que no manches, todo el tiempo cuando veo a mis amigas hablamos del tema que dijiste, de no, o sea, sí, dije, damn it, hay gente afuera escuchando y leyendo, ¿sabes? Mucha, o sea, como que nunca había medido el impacto y la responsabilidad de decir las cosas que digo, ¿no? Que hay gente actually oyéndome. Entonces ese día dije, wow, o sea, nunca he tenido la intención de aleccionar a nadie, la única intención era procesarme a mí. Pero si esa mamá logró cambiar una cosa para que su hijo sea una mejor persona de este universo que es de todos, qué chingón, ¿no? O sea, wow. Entonces, dos, resumen, tengo que tener mucho cuidado que digo. Dos, tengo que seguir diciendo cosas. O sea, si esta es una manera de ayudar, pues qué increíble, ¿no? Y la otra segunda cosa muy importante para mí de encontrar como este camino y este propósito fue con la pandemia y estas emprendedoras que me empezaron a buscar a decir, ¿me puedes ayudar? Como que yo primero dije, no, 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 qué horror, yo no voy a estar diciendo que hoy me llegó este control y está precioso y no, cómpralo y tiene 8 botones. Qué oso. Pero luego pensé, o sea, a ver, ¿qué pierdo? Y le estoy ayudando. Alguien, no sé quién fue la primera, pero me conmovió mucho de todo mi trabajo se va a ir a la basura, ¿no? O sea, llevo 3 años chingándole a esto y se va a ir a la basura. Por favor, déjame mandarte, no me acuerdo qué. Y me lo mandó y dije, oigan, me mandaron esto, no sé qué, y ¡pum! ¿No? O sea, otra vez fue así como, y esa emprendedora me buscó y me dijo, mira, no sé qué va a pasar con mi negocio, pero este mes ya lo salvé por tu recomendación, ¿sabes? Y esa fue la segunda cosa que dije, ok, si mi voz le puede ayudar a alguien más, let's do this. En este momento asqueroso que no puedo hacer nada más que estar encerrada en mi casa, muriéndome de la angustia con mis 2 pubertos, ¿no? Qué increíble, sí puedo hacer algo. Y entonces, pues, así pasa, abres una puerta y entonces se abren otras y entonces empezó a llegar más emprendedoras y más emprendedoras. Y long story short, en noviembre hice el primer bazar de la Margator Recomienda con 40 de esas emprendedoras. Justo Uy, hablé de esto ok. en otro podcast hace rato. Y o sea, estuvo increíble ir a ponerle cara, o sea, conocí a la mayoría de ellas porque pues todo era vía internet. Todas sus historias, ¿sabes? O sea, cuando ves el impacto que hiciste solo por hacer algo que igual tú no tenías ganas, pero no lo hiciste por ti, que siempre quiero aclarar que no les cobré ni un peso, ni en el bazar, ni cuando me mandan algo. Y, y eso, aparte de lo gratificante que es servirle a alguien más para algo, es súper, o sea, te fortalece a ti y te hace descubrir áreas de ti que no conocías o que no querías hacer y al final dices, wow, sí tengo aquí un don o un whatever, como se diga. O sea, un área de oportunidad que no había visto, ¿no? Y entonces eso me ha abierto la puerta a marcas que sí me pagan, ¿sabes? Porque también está bien ganar dinero. Este, y a darme cuenta que finalmente me puedo parar enfrente de una cámara y decir pendejadas y no pasa nada, ¿no? Y todo este proceso a la par con la burrarisca en la pandemia, pues fue como un fogueo enorme, enorme, y no sé, o sea, siempre una cosa lleva a la otra, y cuando abres una puerta se abren otras tres, ¿no? O sea, yo sí algo he aprendido es que cuando no sabes qué hacer y no quieres qué hacer y estás aterrorizado, para regresar a tu pregunta original, lo más importante, aparte de tener tu red de apoyo, aparte de moverte, aparte de ocuparte de resolver, es poner un pie adelante del otro y ir viendo poquito a poco qué pasa y decir, pues, ok, voy a ver, ¿no? Normalmente sale bien. Y si sale mal, pues no pasa nada, te regresas y ya. Wow, qué maravilloso. En todo este proceso, ¿cuál sientes que ha sido como el momento más oscuro para ti? De mi vida, En el último, digamos que no este año, o sea, no ahora, sino en el proceso de pasar de ser la mamá que se quedó en la casa criando niños 10 años
a retomar tu vida profesional y empezar a expresar tu creatividad, tu don, tu talento, a compartirte. Ahora, en este proceso, el tema de la carrera, de la Margator, de tu proyecto, ¿qué ha sido el momento más oscuro, más bajo, que tal vez pensaste que se acabó, o que no puedes más, o que no hay salida, o que la cagaste? Fíjate que soy muy afortunada porque no me ha pasado eso, voy a tocar madera, al revés, o sea, y no sé si tiene que ver con suerte o con que cuando algo es orgánico y real, o sea, yo no estoy ni descubriendo el hilo negro, ni inventando el personaje, o sea, el alter ego, la línea entre el alter ego y yo, o sea, ya no sé quién, o sea, es lo mismo, ¿sabes? O sea, no estoy forzando nada y creo que eso siempre cuando algo es natural, fluye, ¿no? Entonces he tenido la suerte de que no me sienta ahí atorada, me siento atorada para el otro lado, para el estrés, para por qué dije que sí, o sea, por qué dije que sí a esta conferencia, por qué dije que sí a hacer este pinche videíto, por qué dije que, o sea, esos momentos, pequeños momentos pre algo nuevo, o sea, yo soy una persona muy controladora, estoy en proceso de sanación, pero a mí lo que me da paz es tener las cosas bajo control. Y entonces cuando se me salen y me tienes que empujar a la siguiente cosa, siempre me cuesta, ¿sabes? Y sufro cañón. Y ayer me decía mi misma amiga Ana Francisca, porque fui a un evento muy grande de entrevistar a una persona, y, y me decía, me dijo, en la noche me dijo, porque antes me dijo, ¿cómo te, ya pasaste? Y yo, no, me estoy muriendo, estoy vomitando, porque dije que sí, ya sabes. Y cuando me habló, o sea, me mandan diciendo, ¿cómo te fue? Le dije, me fue increíble, estuvo poca madre, es el rush de después de, esto me la peló, ¿sabes? O sea, no hay nada más increíble que ganarte a ti y a tus miedos. Me dijo, güey, es que ya, o sea, tienes que aprender a dejarte de estresar por estas idioteces, o sea, ya empieza a creer un poco más en ti, ¿no? Eso es lo peor para mí, y lo resumiría en, sigo sin creer en mí cada vez. O sea, me sigo boicoteando a mí, mi síndrome del impostor me ahoga. En ciertas cosas, en otras ya vas aprendiendo a decir, ya, ¿sabes? Pero no tengo uno así, big moment terrible de mi proyecto, no, not yet. Interesante porque a veces uno piensa que no cree en uno porque se duda mucho, pero en el fondo crees mucho en ti porque sigues adelante y no te das por vencido. Y para seguir adelante y no darse por vencido, hay que creer mucho, para no quedarse Bueno, en el pues status quo, en la zona de confort, en lo conocido. está bastante subconsciente mi creer en mí todavía. Ahí Ah, voy, pero te voy a decir una cosa que creo que también influye, la familia en que crecí, otra vez. O sea, y no lo voy a decir por mí, pero en mi casa no se cacarean los huevos, ¿sabes? O sea, mi papá era una persona muy sobresaliente internacionalmente en su área, mi mamá lo es, mi abuelo era un fregón, y no era gente, y mi abuela también, y no es una cosa que vas pedereando por la vida, tal vez por eso no soporto que la gente esté todo el tiempo diciendo, mírenme, mírenme, mírenme. O sea, haces lo que tienes que hacer y ya, ¿no? También creo que tiene una parte de mal, porque también está bien decir estoy orgulloso de tal, pero pues, mi papá se ganaba miles de premios y no nos avisaba, ¿sabes? Entonces, ¿qué es esto, pa? Te encontrabas, es una medalla que me dieron. Entonces leías y decías, pa, es la medalla del mérito de no sé qué diablos de la comunidad médica de España, ¿sabes? O sea, no sé. Sí, pues fui al Congreso porque era el evento para que me dieran la medalla. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Sabes? wow. Entonces, o sea, creo que hay mucho de humildad, pero la humildad también se, o sea, porque ser bueno en algo no es ningún logro, así eres. O sea, hay gente que es atleta y hay gente que escribe y hay gente que ayuda a otras personas a encontrarse y hay gente que es buena para las matemáticas. Y no, o sea, imagínate si todos estamos presumiendo nuestras habilidades, qué hueva. Es como más por ahí, ¿sabes?
Y se mezcla, o sea, el lado malo de eso llevando al extremo se vuelve el síndrome del impostor, sin duda. O sea, hay la humildad que es saludable y el síndrome del impostor que es una mierda que nos boicotea continuamente. Yo creo que lo que hay que caraquear de los huevos, más que los logros externos, es cacarear y compartir a viva voz los desafíos internos que vas superando, explicando la mecánica de cómo funciona para que otras personas puedan entender cómo hacerlo ellos también. Porque muchas veces cuando la gente habla del éxito, te hablan de sus logros. Pero hay muy poca gente muy poca gente que tiene la capacidad de identificar cómo carajos le hizo y qué es lo que estaba pasando dentro de ellos y cómo hicieron para superar ciertas cosas internamente para crear eso que ellos llaman logro o éxito externo que están viviendo ahora. Entonces, la mayoría de la gente cuando llega a ese lugar se para y dice, yo la hice y flashea sus logros, pero no siempre tiene la capacidad de expresar y de mostrar la radiografía de lo que sucedió internamente, porque el proceso interno que uno tiene que vivir para encontrar la grandeza de uno, casi todo el mundo lo tiene que vivir, todo el mundo tiene que lidiar con cosas muy similares. Y por eso ahí hay un valor gigante en compartir, ¿no? El miedo, el nervio, el no creer, el entender que hay que ponerse en acción para poder ver la claridad, para entender que los logros son un cuarto oscuro y el interruptor está dentro del cuarto, hay que entrar primero para poder prender la luz y ver. Entonces, todo eso tiene un valor tremendo. Y te voy a decir una cosa, hay, o sea, o sea, la única salida del infierno, del conflicto, del problema, salir de la zona de confort, de lo que sea, es atravesarlo, sin duda, ¿no? Ay, perdón. Eh, y ¿Gato? la única ¿eh? ¿Hay un gato? No, es el timbre de la casa. Ah, no, apenas se escucha. Eh, o sea, the only way out is through, ¿no? Pero the only way in is to surrender. Me fascina ese quote. O sea, para pasar algo, o sea, tienes que atravesar, no te vas a salvar de atravesar un momento que no quieres. Y para poderlo atravesar, te tienes que rendir ante lo que es en ese momento y decir, puta, pues ni es, esto es lo que hay, ni modo, voy a tener que pasar por aquí. Nuestro mecanismo de protección y de defensa es decir, no quiero, no quiero, no quiero, como gatito, ¿no? Eh, pero esa es la única razón. Y yo creo que una cosa que nos sesga mucho todo eso en cuestión laboral, profesional y también personal, es que pensamos que, primero que todo tiene que ser un éxito, ¿no? Y segundo, el éxito, ¿qué es? O sea, ¿para quién? ¿Según quién? Que para mí el éxito, o sea, claro que no me estorba ganar dinero y quiero ganar mucho y quiero estar bien y quiero no estarme preocupando por eso, ¿no? Pero para mí el éxito es estar en paz con lo que sea que me esté sucediendo y que mis hijos estén en paz con lo que sea que esté sucediendo y que tengamos herramientas para resolver lo que sea que la vida te va pasando y que cuando te tengas que rendir, te puedas rendir. Porque si en tu cabeza el éxito es tener todo siempre bajo control, nunca te vas a poder rendir. Y entonces, pues estás en un pedo, brother, porque, ¿qué crees? Es, es, es de una a la otra. O sea, la vida es una crisis continua, ¿no? O sea, vas de una y a otra. Y en los inters hay momentos felices, pero en realidad, en medio hay mucho trabajo personal o mucha resistencia. Y depende cuál tomes, eh, pasa más rápido o no, creo, y más ¿Cómo fácil. supiste esto? ¿Cómo lo supe? No, lo No, te sigo sin pregunto si saber. siempre lo supiste, porque vivimos en una cultura que está absolutamente obsesionada con los logros externos, con acumular cosas, con tener cosas, y eso es el éxito. Te voy a decir otra vez lo mismo, a reserva de parecer redundante, la familia de la que vengo. O Mm. sea, mi abuela nació en Normandía a 15 kilómetros del desembarco y su papá era el doctor del pueblo y de la comarca, digamos, de toda la región. Y mi abuela tenía 15 años y le tocó detenerle la pierna a gente para que su papá se las amputara, ¿no? O
sea, versus los niños de 15 años que ahorita que lo único que quieren son sus zapatos de 5,000 pesos y las pendejadas, ¿no? Este, y, y, y mi abuelo tenía 17 y se escapó de Francia a España caminando por los Pirineos para que no lo reclutaran los nazis. Y luego estuvo un año en un campo de trabajo español y luego se escapó. O sea, insisto, lo que esa generación vivió los definió, ¿no? Como personas por el resto de sus vidas. Pero además permeó a las otras generaciones. O sea, mis abuelos le transmitieron eso a sus hijos y sus hijos a los nietos, ¿no? Y yo se lo trato de pasar a sus bisnietos. Eso es lo que decía mi abuelo que era la vida eterna, ¿no? Eh, ay, perdón. Eh, y, y yo creo que eso, o sea, en casa de mis abuelos había una cultura eh, inamovible, digamos, de no se desperdicia comida, de no necesitas más de lo que realmente necesitas. Es decir, mi abuelo después puso una empresa muy exitosa, ¿no? Y le fue muy bien y trabajó durísimo toda su vida y todos los pesos que se los ganó literalmente con el sudor de su frente. Pero traía un coche, o sea, su coche lo cambiaba cada 12 años. Se podía comprar el mejor vino que se quisiera comprar, pero se compraba un vino que todos le decíamos, no mames tu pinche vino chaqueto, ¿no? O sea, te podrías comprar uno un poquito mejor. O sea, no despilfarraba, ¿sabes? No tenía un reloj carísimo. No, o sea, mi abuelo en lo que invertía era en que tenía su casa de campo porque se enamoró, llegó a México y se enamoró del sol y entonces se iba ahí y pagaba su membresía para jugar golf porque amaba jugar golf. O sea, claro que usaba su dinero para vivir bien, pero nunca lo derrochó, ¿sabes? O sea, como que toda esta generación que vive muchísimas carencias sabe el valor de ganarte algo y el valor de lo que tienes y además el no valor de lo que tienes. Es decir, una cosa es que necesites comer y otra es que necesites hacer diario 10 platillos diferentes en cada comida que la mitad se vaya a la basura. Y una cosa, o sea, y mi papá me dijo lo mismo cuando mi papá me dio un coche en preparatoria y cuando salí de la universidad y conseguí un trabajo, me dijo, ahora el coche te lo compras tú. Lo que yo puedo hacer es prestarte dinero para comprarte otro coche, pero me lo vas a pagar, ¿no? Y entonces en toda esta búsqueda de qué coche comprarme, pues yo quería un GTI rapidísimo y con quemacocos y quién sabe qué, y ya sabes, asientos de piel y la chingada. Y mi papá me dijo, a ver, está poca madre ese coche, ¿no? Luego fuimos, hicimos el test de manejo y tal. Mi papá y yo me dijo, está increíble este coche, o sea, 100%. Y si tú lo quieres, está bien. Pero piensa, un coche, la función de un coche es transportarte de un lugar a otro. En una ciudad como la que vivimos, quieres un coche cómodo, quieres un coche automático, quieres un coche que tenga aire acondicionado y quieres un coche que no gaste mucha gasolina, ¿no? Y te cueste barato mantener y los servicios. Entonces, entre esta opción, que era un Civic Honda, ¿no? Y esta opción, hay 80,000 pesos de diferencia para comprarlo, o no sé cuántos, y además el costo de la gasolina, el costo del seguro, el costo de no sé qué, cuesta más esto. Just so you know, ¿cuál quieres? ¿No? Los dos cubren la misma función. Los dos te van a llevar a tu oficina. Entonces, claro que me compré el Civic y fue una gran decisión, ¿sabes? O sea, cosas así que han pasado en mi vida siempre me han hecho, o sea, esta persona que dices, güey, no necesitas tanta mamada. O sea, en realidad estamos como metidos en esta cultura en donde ser, digo, tener es ser, ¿sabes? Y eso me parece una cosa, una tragedia, porque ¿cuándo paras? O sea, si se trata de tener, nunca hay llenadera, ¿no? Y yo creo que una de las cosas por las que son uno de los grandes problemas de este momento de la vida y de los jóvenes, y en cuestiones de depresión y de insatisfacción y también de las parejas, y también, o sea, en general, es que estamos metidos en este tren de que hay que tener más, tener más, tener más, que eso es el éxito, ¿no? Regresando al tema del éxito. No es cierto, el éxito es estar bien contigo y con tu entorno y tener lo suficiente y ya.
Lo demás es gula. Y está bien, ¿eh? O sea, yo no digo que si tú dices, yo sí quiero el reloj o quiero el coche, o sea, si hay una cosa que realmente te hace, está bien, también está bien tener metas y lograrlas, pues qué chingón. Y además, el dinero es para gastarse también, ¿no? Solo que hay que saber en qué vale la pena. Mi papá en lo que se lo gastaba era en llevarnos de viaje por todos lados y en abrirnos la cabeza. Entonces, y creo que eso viene mucho de ahí, de navegar con él por el mundo, ¿no? Y ver otras realidades y entender que realmente eres muy privilegiado. Y también a veces sentirte que, putas, no tenemos tanto dinero, ¿no? Como otros, o sea, la perspectiva de decir, hay gente peor que yo, o sea, peor me refiero a en peores circunstancias que la mía, y hay gente en mejores, ¿no? Y eso está bien, yo creo. ¿Realmente navegar o conceptualmente navegar? No, Como- no, conceptualmente, no, Ya, ok. no, no. Eso, muchas carreteras y muchos aviones y trenes y así, no, navegar no tanto. Pero Que sí, te o sea, marcaron el cañón. cañón. Y otra vez, mi papá tal vez nos podía, o sea, podía hacer viajes más, es que ahora los viajes es una ridiculez, o sea, que te planean el viaje y tienes que tener una experiencia en cada lugar y que te reciban con no sé qué y que en todos lados tengas un guía que te explique todo y tengas que tener un timetable por minuto de toda tu vacación. Güey, es vacación, o sea, tiene que haber espacio en las vacaciones de no hacer nada, de ver si estamos cansados, de si quieres dormir más. Estoy de acuerdo que hay lugares donde vas a conocer y hay vacaciones que vas a echar la flojera, ¿no? Pero de todas maneras, tiene, o sea, ¿dónde quedó esta parte de poder ir a descubrir tú un lugar? Sin que alguien te diga, tienes que ir a comer a este restaurante, tienes que ir aquí, no te vayas a perder el no sé qué, no, y aquí está mi guía, y aquí está no sé qué, o sea, yo creo que está bien tener unos lineamientos, de decir, no me puedo perder esto y esto, no me quiero perder esto y esto. Y lo demás dejar que suceda, ¿no? Mi papá, te digo, no íbamos a los hoteles super fancy, no íbamos a los mega restaurantes de 5 estrellas, de no sé qué, también era otro mundo, ¿no? O sea, tal vez no había tanto jet set going on. Era mucho más sencillo, era rentar un coche y aventarte 1000 kilómetros y atravesar un cacho de un país y pararte en un súper y comprar queso y baguettes y unas papas y comer en un cacho de pasto que te encontraras en un parque increíble, ¿sabes? O sea, como y no tener, o sea, saber que ibas de este punto a este punto, pero en medio tener la posibilidad de decir, nos gustó este pueblito, aquí nos quedamos, ¿no? No nos gustó, ya nos vamos. Nos quedamos 2 días, o sea, como confiar más en ti y en tu brújula y en qué tienes ganas. Creo que vivimos muy carrereados por el, el tener que, para palomear, para subir todo al Instagram y que nos digan, ay, qué bien, tu viaje estuvo increíble. Wow, totalmente, totalmente. ¿Cómo le haces para mantenerte en eso, teniendo dos pubertos bajo las alas? Está cañón. Fíjate que la de 18 estuvo en una, bueno, para empezar, la gran mayoría de preparatoria se la pasó encerrada en su cuarto en una pandemia. Este, pero también es una cosa de generaciones, o sea, su generación no estaba tan así. Y el de 15 que acaba de entrar a prepa es una cosa, o sea, lo empiezo a sentir, ¿no? Que hay una presión por la marca, por la no sé qué, porque cosas que no le importaban, ahora empiezan, ¿no? De mamá, es que estas playas que tengo ya no las quiero, porque, o sea, como que ya no me quedan, como que, o sea, claro que no se atreve a decirme, quiero unas playeras mamonas, porque ya sabe que puede perder un diente, ¿eh? No, no es cierto. Este, como que trata así como de cabildear discretamente, porque yo creo que él sabe y ya le sembramos la idea de que no de que todo eso es ridículo, pero por otro lado, pues tienes 15 años y quieres pertenecer, ¿no? Entonces está complicado. Entonces, por ejemplo, de Navidad pidió unos tenis carísimos, carísimos, no voy a decir las marcas porque, o sea, para mí unos zapatos de 4000 pesos para un niño de 15 años que en 6 meses no le van a quedar, es carísimo. O sea, para mí son carísimos unos zapatos de 4000 pesos, solo que si yo me los compro, me van a durar de aquí a que me muera porque el pie ya no me va a crecer, ¿no? Y además yo me gané mis 4000 pesos y yo decido en qué chingada madre me los gano. No es nada más, quiero esto y ya, ¿sabes? Este,
Pero pues si yo con trabajos me los compro, porque, insisto, también hay zapatos que cuestan menos, que cumplen su función y están increíbles, ¿no? O sea, los excesos, yo pienso que los excesos es lo que, o sea, es donde no hay que meterse y hay que salirse. Y yo eso le dije, perdón, yo no te voy a comprar unos zapatos de 4,000 pesos. Ay, mamá, pero es que hay más caros, pero es que todo el mundo en mi escuela los tiene, pero, ok, cómpratelos tú. No, son todos mis ahorros. Ah, pues, ¿no? O sea, por eso, güey, también son los míos, ¿no? Y justo me dijo eso, pero tú te compraste el otro día unos que costaban 3,000. Le dije, sí, Stefan, pero yo trabajo con eso, me paro ahí, o sea, necesito esos zapatos porque necesito esos zapatos, ¿sabes? Y me van a seguir quedando y no los voy a, en el primer recreo, a arrastrar así y raspar todos y romperlos. O sea, entonces, pues es una lucha constante. Yo lo que trato mucho de hacer es, si quieres algo con lo que yo no estoy de acuerdo, cómpratelo, trabaja, o sea, consigue dinero y consíguetelo tú. Él hace mucho quería, estaba chiquito y quería un Nintendo Switch. Y yo odio el tema de la pantallita. Y estaba muy chiquito. Y dije, Es yo la no le gran voy a dar pesadilla de los algo. papás. Y yo dije, yo no le voy a dar algo con lo que además me voy a tener que estar peleando, ¿no? O sea, no lo necesita. Podía jugar el mismo juego en el celular viejo que él tenía, que no tenía señal, pero ahí podía. Pero él quería ese. Pues ahorró 1 año y medio, 1 año y medio, hasta que un día me dijo, ya me alcanza, me lo voy a comprar. Fine. El día que llegó esa cosa, porque se lo trajo alguien de Estados Unidos, nunca has visto un niño más feliz. Y nunca ningún niño ha cuidado más su Nintendo Switch. O sea, porque esa es la otra. Cuando tú dices, sí, sí, ten, les quitamos la oportunidad de valorar, ¿no? Lo que tienen, lo que cuesta. Ay, mamá, solo cuesta 200 pesos. A ver, gánatelos, güey, ¿no? O sea, 200 pesos gana una señora por un día de trabajo en muchas partes del mundo, o menos, ¿sabes? O sea, como que el hecho que tú les puedas dar todo no quiere decir que les des todo, porque lo que les estás dando, en mi punto de vista, es un balazo en el pie. O sea, si no saben valorar, si no saben lo que cuesta ganarse solo 200 pesos, híjoles, van a ser adultos bien infelices y bien vacíos, ¿no? Entonces, yo creo que es una lucha que no hay que dejar de pelear, la de las pantallitas y la de no dejarte presionar por es que toda mi escuela tiene, o es que igual que es que todos van a ir a esa fiesta en ese antro. Pues tú no, güey, qué chingón por ellos, tú no, tienes 15 años, no tienes nada que hacer en un antro. Fin de la conversación. ¿No? Es que eres una bruja, sí. O sea, la respuesta concreta a lo que acabas de decir, que me acabas de hacer, de cómo le hago para navegar eso con los pubertos, a mí no me da miedo ser la bruja del cuento. O sea, a mí me queda muy claro que me puedo llevar y me llevo increíble con mis hijos, pero no soy su amiga. Soy el adulto responsable a cargo de ellos y me corresponde a mí cuidar y contener las cosas que no es momento de que tengan o no sirve para nada. Que vayan, que estén, que, o sea, entonces, si no es popular mi respuesta, pues el pedo es de ellos, güey. Y lo saben, ¿sabes? Y como siempre he sido muy consistente, es más, hay cosas que ya ni me dicen. O sea, hay permisos que ni me los piden, porque saben que la respuesta va a ser no. Y cuando eres consistente desde que nacen y cuando lo que dices lo haces, ellos saben qué esperar de ti, ellos se sienten contenidos y ellos saben que hay una línea y entonces siguen. Claro, en la adolescencia tienes que aprender a ser papá y mamá diferente porque te tienes que flexibilizar, sin duda alguna. Yo por mí no lo dejaría ir a ninguna pinche fiesta jamás. O sea, y menos en esta ciudad y en este país en donde los papás estamos muy idiotas y le estamos dando de beber y permitiendo que los niños estén consumiendo alcohol en tu casa. O sea, me parece, con todo y que es ilegal, ¿no? Me parece una cosa que sí los deberían de encarcelar a todos. Y luego no les dan ni de comer. O sea, bueno, let's not entrar en ese tema porque me pone muy mal. Pero lo que creo es que, o sea, sí, te tienes que flexibilizar. Yo no quisiera que fuera ninguna de esas fiestas, pero tiene que ir a las fiestas. Entonces escojo mis batallas y tenemos ciertas reglas y lineamientos. Y en cuanto a las marcas y el jet set, pues es lo mismo. O sea, hay cosas que saben que no. Y
Y el ejemplo soy yo también. O sea, yo no me gasto miles de pesos en una pendejada, ¿sabes? O sea, como que digo, güey, no, no es necesario. O sea, otra vez la diferencia entre lo que necesitas, lo que es darte un pequeño gusto que está bien y lo que es un exceso. Ya es una idiotez, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Pues con el ejemplo y sin tener miedo a decir que no y punto. Y si no les gusta, es su problema. Eso sí que es vital. No, no depender de la aprobación de otros, especialmente de los hijos o quien sea, pero con los hijos es vital para poder ser el papá que necesitas ser. Porque Sí, no dejarte arrastrar no es un por la torneo de presión. popularidad, Ujú, como exactamente. dijiste. Es la vida de tus hijos, o sea, eso es lo que yo Sí. digo, no puede ser que no entiendas que, again, si le das de beber a tu, o sea, si en la fiesta de tu hijo de 15 años dejas que haya alcohol y tu hijo toma, porque esta estupidez de, es que prefiero que tomen en mi casa, es más seguro, no, no seas idiota, le estás inhabilitando el cerebro, o sea, estás haciendo que su cerebro no se desarrolle adecuadamente. Pero además, un niño entre más temprano empieza a beber, más posibilidades y probabilidades tiene de, de ser un adicto en su vida adulta. Tú quieres un hijo alcohólico y además si a los 15 empieza a chupar, te va a querer a los 20. Droga, ¿no? Porque ya el high no es suficiente. Entonces estás haciendo que tus hijos se vuelvan adictos a algo porque es que mejor que sea en mi casa, ¿no? O sea, te digo que la estupidez es infinita, o sea, es muy escalofriante. Entiendo total. Una pregunta, ¿cuál ha sido el punto ahora sí de tu vida? ¿Cuál ha sido el punto más bajo de tu vida? Y desde tu perspectiva, ¿qué es lo que te hizo salir adelante? Y no he salido adelante. No. No, o sea, en menos de 12 meses se murió mi papá y me separé del sponsor después de 22 años. Y tengo hijos pubertos, que son lo máximo y la verdad están muy bien, pero son pubertos. Y yo estoy oficialmente estrenándome en este mundo terrorífico de las hormonas otra vez y la menopausia. Entonces, es un combo y además tengo este momento profesional, por decirlo de alguna manera, que me reta mucho por todo lo que hemos platicado, a salirme de mi zona todo el tiempo. Digo, ese es un happy problem, ¿no? Pero mm, mm, todo, todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, es como una catarsis general en donde parece que todo está mal, ¿no? Quitándolo de mis hijos, quitándolo de mi trabajo, pues que te digan que tu cuerpo ya, o sea, hay una parte que está shut down, por más que hayas oído hablar de eso todo el tiempo, el día que es oficial, es un madrazo. O sea, si es, dame, o sea, ya pasé al siguiente nivel, ¿no? O sea, yo no me siento vieja, pero eso claramente es un indicador de que mi vida ya pasó a la otra etapa, ¿no? Y eso es tremendo. Por más que yo siempre voy con la bandera de que envejecer no, otra cosa que aprendí en mi familia no es, o sea, es parte de la vida, no, así es, ¿no? O sea, no, no le tengo, nunca le he tenido miedo, Una pero cuando te tragedia. dicen, ahora sí, oficialmente, ya eres parte del otro gremio, está cabrón. Eh, la parte de perder a mi papá, que sin duda alguna era la persona más cercana y más importante en mi vida en cuestión de base y de conexión y de apoyo y de ejemplo y no le quiero hacer menos a mi mamá, pero pues, siempre uno o sea, te conectas más con uno que con otro y en mi caso era mi papá. Fue tremendo y además fue después de un año, o sea, tuvo un derrame cerebral y, bueno, no un derrame, un infarto cerebral. Y tuvo un año muy difícil, paralizado de un lado, y este super hombre, super papá, super médico, de pronto se quedó a merced de todos nosotros, ¿no? Y fue durísimo. O sea, ver envejecer a tus papás es terrible, terrible. Cuando ves que, porque tú siempre tienes en tu cabeza, igual que la menopausia, que crees que nunca va a pasar, que tus papás van a estar ahí para siempre. Y el día que te das cuenta que ellos te necesitan a ti, es muy demoledor. Y luego el día que se van, ¿no? Que incluso si, en el caso de mi papá era, o sea,
ya estaba en horas extras, pues, ¿no? O sea, tal vez todo ese año se lo pudo haber ahorrado. Siempre decimos con mi hermana que hasta eso hizo, porque nos regaló incluso la posibilidad de desprendernos de él más fácil, que si hubiera sido el día que se le tapó la carótida y se muriera, hubiera sido terrible, pero para él hubiera sido mejor, ¿no? Pero se quedó aquí con un aplomo impresionante y una manera de asumir la realidad impresionante y una dignidad muy sorprendente. Eh, y nos dejó eso, ¿no? Nos dejó, el día que se fue dolorosísimo, pero también fue como un descanso de decir, qué bueno, o sea, ya era momento de que esto sucediera. Pero con todo eso, pues nunca estás listo para que se muera tu papá o tu mamá, ¿no? Pues tremendo. Y finalmente el tema de la pareja, pues, ¿qué te puedo decir? Es una cosa traumática cabrona, ¿no? O sea, yo tengo 50 y estuve 22 años, es casi la mitad, más 2 de novios, pues es la mitad de mi vida con esta persona. Y es una cosa que yo jamás hubiera querido que sucediera y probablemente nunca hubiera tomado la decisión, yo no la tomé. Y es culero, porque aunque sepas que es lo correcto y que tal vez un día le voy a dar las gracias, todavía no estoy ahí. El rechazo, ¿no? O sea, que alguien te diga, no quiero estar contigo, por la razón que sea, es demoledor. Y luego, pues romper, ¿no? O sea, que no es romper finalmente, es, mi papá siempre decía que, y lo escribo constantemente, que había que elegir en la vida siempre construir en lugar de destruir. Y yo era esta persona en esta relación de mucho tiempo que, como cualquier relación, tenía muchas cosas y los últimos años se fueron acumulando más. Yo siempre estaba enfocada en cómo lo construimos mejor, cómo le hacemos, cómo buscamos otros. O sea, yo no soy una quitter, ¿no? O sea, yo no, y a lo mejor está mal, porque yo creo que una cosa que hay que aprender en la vida a veces es a renunciar y a rendirte y a decir, no se puede. Pero yo, otra vez, vengo de personas sobrevivientes, ¿no? Entonces sobrevives a lo que te pones y hay cosas peores y pues esto es lo que nos tocó y cómo le hacemos y vamos a hacer por aquí, vamos a hacer por acá y llega un momento en que eso también se vuelve destructivo, ¿no? Entonces, no es romper, es aprender a construir distinto nuestra familia, pero es tremendo, ¿no? Y luego, pues, por más que lo quieras hacer por la paz y por más que la verdad sí ha sido un proceso muy pacífico, en la gran medida, muy fácil, y lo digo entre un millón de comillas, pero quiero decir que no, o sea, el día que decidimos que se había terminado, yo me acuerdo de haber dicho en voz alta, a partir de hoy nos dejamos de pelear, ¿no? O sea, si esto va a servir para algo, es para que aquí se acabe el conflicto. O sea, no para empezar, o sea, la gente que se separa y se divorcia y aparte se sigue peleando durante años, güey, ya mejor quédate en el mismo infierno, sale más barato. Eso O es. sea, es pésimo negocio divorciarse, en el punto de vista económico. Um, entonces, como que hemos sido muy civilizados, a eso me refiero, ¿no? Y muy con la claridad absoluta todo el tiempo, porque cuando te empiezas a enganchar por algo, uno de los dos dice, güey, primero los niños no vamos a pelear, ¿no? O sea, alguien de los dos tiene siempre un poco el sentido común de decir, güey, no vale la pena. Y, y pues eso, ¿no? O sea, está cabrón a los 50 con todo eso, decir, me tengo que reinventar otra vez, o sea, ¿qué voy a hacer, no? Y es un trancazo porque te tienes que revisar, te tienes que reevaluar, y de pronto todo, igual que cuando tienes hijos, te vuelves a cuestionar todo, ¿sabes? Como que es un reboot de cómo veías el mundo. Pues ahorita es otro, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, un ejemplo idiota es yo que siempre he estado muy orgullosa de mis canas y que he dicho que, güey, que tiene y cada vez, o sea, ¿sabes? O sea, como que no me voy a pintar el pelo y hay que saber envejecer y hay que y sacarte provecho con lo que hay y no rendirte ante lo que es, ¿no? Y no estar luchando contra cosas que nada más te van a desgastar como irte a peinar el pelo cada 3 semanas. Este, de pronto es, fuck, me lo voy a tener que pintar otra vez, ¿sabes? O sea, porque ya no, porque el otro día alguien me dijo, pero es que ahora que estás soltera te lo tienes que pintar, güey, porque si no ningún güey va a querer contigo. Y sí lo dudé, ¿sabes? Y luego dije,
fuck it, güey. Un güey que me diga píntate el pelo porque no me gusta es el primer marcador para decir este no es. O sea, bye. No sé, pero voy y vengo con esos pensamientos de todo, ¿no? O sea, como que te tienes que replantear todo otra vez. ¿Cómo he hecho para sobrevivir hasta aquí? O sea, porque esto fue hace 3 meses. Eh, un día a la vez. Misma receta que lo demás. Un día a la vez, ocuparte de lo que sí puedes, colgarte, porque a veces necesitas colgarte de tu gente y decir, güey, me voy a morir, no puedo respirar, ¿qué voy a hacer? Bla, 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 nadie me va a querer, me tengo que pintar el pelo, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Se va a acabar el mundo, ¿sabes? Sí. Rodearte de tu gente y moverte. O sea, seguir haciendo lo que sí puedes hacer. Mismo sistema. Y yo creo que va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, el ejemplo de cuando te dije que me corrieron y me pasé meses diciendo que qué barbaridad, que no sé qué, que la vida nunca iba a ser igual, que nunca iba a encontrar otra. Y al final, en cuestión profesional, es lo mejor que me ha pasado, porque si no, jamás hubiera nacido la Margator y me hubiera quedado ahí para siempre ganando 4 pesos, esclava de un sistema, ¿no? Porque pues cuando eres empleado y tiene su parte buena, pero también tiene su parte mala. Y pues nunca hubiera hecho todo lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Que me ha hecho crecer. Olvídate de si funciona o no funciona o si gano dinero o no. Lo que a mí me ha hecho crecer eso, ¿no? Y la oportunidad de hacer crecer y ayudar a otras personas a crecer. O sea, al final sí es cierto que las cosas suceden por algo, pero en el momento que suceden no las puedes ver. Todavía no puedo ver por qué sucedió esto, pero estoy segura que un día voy a decir, pues sí, o sea, así tenía que ser, ¿no? Eso es lo que te da fuerza. Ya lo has vivido antes, ya sabes que... La experiencia, te digo, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Claro, Sí, tal saber vez... que no te vas a ahogar, o sea, te tiras a la alberca y no te vas a aprender vas a sobrevivir. No hay nada que te empuje más a salir adelante que pensar que te estás ahogando. O sea, you thrive, ¿no? O sea, regresamos a la generación, ¿cómo le dicen de la Segunda Guerra? The Big Generation, ¿no? O the Greatest Generation. Sí, ¿no? This The Greatest Generation. Generation. Sí. O sea, ¿por qué son The Greatest Generation? Porque reconstruyeron el mundo cuando el mundo estaba destrozado. ¿Y por qué lo reconstruyeron? Porque no había otra opción, dude. O sea, te parabas y reconstruías los edificios o no tenías dónde vivir, ¿sabes? Entonces, pues es lo mismo. Si mi edificio ahorita está deconstruido y tirado en el piso, pues o sea, tengo que volver a construir otra cosa, pero pues a veces para eso hay que demoler todo, ¿no? Entonces, pues vamos viendo. Si quieres, en un año volvemos a platicar y te digo cómo sobrevivir, pero por el momento voy un paso a la vez y un día a la vez. Es a ti. Y eso es mucho porque has armado una relación cercana contigo misma. Me caigo pésimo a veces, ¿eh? ¿En serio? Sí, claro. Sí, claro, cuando me cilindreo por horas, y mi mente no la puedo callar porque sí sufro mucho de eso, o sea, no puedo parar mi cabeza. Puta, ya, o sea, quisiera no ser tan crítica y tan, ¿qué dijiste? Observadora y tan todo, o sea, just relax, dude, y no puedo a veces. Y también a veces, pues sí, sí, o sea, ser opinionado a veces cuesta, ¿no? O sea, pasa cheques importantes, pierdes gente, pierdes a veces, no sé, o sea, probablemente hay marcas que no quieran trabajar conmigo, ¿no? O sea, oportunidades de chamba o cosas así, eh, o escuelas que de ninguna manera me vayan a invitar a dar conferencias porque, pues, no, o sea, están o en otra cultura, ¿no? O empresas que digan, no, esta vieja no, porque nos va a alborotar el gallinero, o sea, pero pues so be it, ¿no? Es igual que el güey que no quiera que yo tenga canas, o sea, pues entonces no es para mí y ya. Lo puedo entender perfecto la teoría. Cuando me está pasando, se me olvida todo. Duele igual. Sí, claro, duele igual y te confundes igual y te sientes perdido igual. Pero por eso es importante tener construida una estructura, hablando de construir y destruir,
una estructura de la cual te puedas agarrar cuando se empiezan a caer ladrillos, ¿no? O todo. Totalmente. Wow, ok, sí, me va a encantar hacerlo en un tiempo más y ver cómo lo hiciste y qué descubriste, porque obviamente en este morir y renacer y destruir y reconstruir y todo, hay mucho crecimiento, mucha sabiduría, mucha fuerza y es donde se va revelando tu luz, tu grandeza. Pues esa es la apuesta, ¿no? O sea, yo creo que una cosa que no tenemos que perder nunca, que yo creo que hacerse grande, y lo dije hoy en el otro podcast que fui, o sea, envejecer es un constante perder, ¿no? O sea, ir creciendo en la vida es ir perdiendo, o sea, son pérdidas de todo, ¿no? O sea, del cuerpo, de personas, de proyectos, o sea, de tus hijos mismos, ¿no? O sea, se van, o sea, lo que no tienes que perder nunca es la capacidad de reinventarte y de poderte seguir asombrando de la vida, ¿no? O sea, la vida te sigue sorprendiendo si tú te rindes y le dices, ok, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿No? O sea, ¿por dónde vamos? Yo creo que si tienes un poco eso y esa confianza en que las cosas se acomodan y no duran para siempre, ni las buenas ni las malas, puedes, o sea, es más llevadero llevarlo, aunque haya lapsos infernales, ¿no? Totalmente lo que te iba a decir, sí, es una pérdida constante. Lo único que en verdad estoy de acuerdo contigo, no hay que perder, es perder la inocencia del niño, que es esa inocencia ¿no? Que el niño confía, eh, que tiene fe, no está preocupado porque sabe que es querido, que es amado, que está cobijado, que está acompañado y no perder esa inocencia de confiar en la vida. Si vas Así perdiendo de es. todo, pero no pierdes la inocencia, you can have a pretty cool ride. Y si la pierdes, porque también hay ratos donde siento que si la pierdes, asegúrate de tener gente que te recuerde dónde encontrarla, ¿no? Creo Que que eso es regrese, una sí. gran herramienta, sí. ¿Te acuerdas de esa canción muy noventera, esa de Return to Innocence de Enigma? Exacto, Así hay que exacto. regresar a la inocencia constantemente. Así es. Wow. Última pregunta para ya no tomar tanto de tu tiempo. Si toda Dime, evidencia del paso de la Margator, Valeria, desapareciera por completo y tuvieras que dejarle una herencia espiritual a tus hijos, al mundo, un mensaje que quepa en un post-it, ¿qué dirías hasta ahora? En resumen, ¿qué le dejarías? Da- déjalo mejor de lo que lo encontraste, el mundo. O sea, ojalá que tu paso por aquí sirva para haber mejorado algo. O sea, y no quiero decir cambiar el mundo y ser un astronauta o ser el descubridor de, o sea, que bueno, que sigan habiendo esas gentes, pero yo no quisiera ponerles esas expectativas enormes a mis hijos. O sea, con que mejores tu entorno, con que tengas una familia amorosa en donde cada quien puede ser quien es, en donde puedas resolver los problemas que la vida te pone y seguir, o sea, ¿sabes? O sea, que puedas haber contribuido a tu entorno, chico, mediano o grande, ya con eso, o sea, deja el mundo mejor de lo que lo encontraste. ¿Y Eso qué, les diría. qué mensaje les dejarías para cuando se encuentren con sus grandes desilusiones? Que no les salieron las cosas como querían, que no tuvieron lo que pensaban que iban a tener, que no lograron lo que pensaban que tenían que lograr. Estas se las repito todo el tiempo. Esa para mí es la cosa más importante que quiero que mis hijos tengan así imprinted en su cabeza, en su corazón, en su... Pase lo que pase en tu vida, lo vas a poder resolver. O sea, tú eres capaz de resolver cualquier cosa que la vida te ponga enfrente. O sea, de encontrar una manera de salir adelante, vas a poder. O sea, sin duda alguna, y no te vas a morir hasta que te mueras. ¿No? O sea, creo que es bien importante que le transmitamos a nuestros hijos que son capaces de enfrentarse a la vida. Porque
porque en esta cultura, regresamos a lo mismo, de papás y mamás helicópteros, en donde estamos, o sea, estamos obsesionados con que nada les duela, nada les traume, nada los saque de su zona de confort, nada se queden fuera de, nada se trauma. Ay, no, pobre, es que si no va a la fiesta se va a traumar. Pues qué bueno, güey. O sea, igual lo salvas porque se mataron todos en un coche por ir pedos, ¿no? O sea, más que cualquier, o sea, eso, resolverles todo es inhabilitarlos. Entonces yo creo que por eso es importante ponerlos frente a cosas que ellos tengan que resolver, desde, es que la maestra me reprobó, pues, ponte a estudiar, güey, ¿no? O sea, y es que la maestra me puso una falta y no es justa, pues ve con ella. O sea, yo no voy a ir a, yo he ido 2 veces a la escuela de mis hijos, uno para cada uno a hablar, una ya, ya va a entrar a la universidad y el otro está en cuarto de prepa. La escuela es de ellos, ¿sabes? Su pedo, es su calificación, es su tarea. Si se las haces un día, se las vas a hacer el resto de la vida. Eso me dijo la directora del Montessori en donde iban mis hijos. Y es el mejor tip de parenting que me han dado. Déjalos resolver, porque no te paras un día a los 30 años y eres responsable. La responsabilidad es otro de esos músculos que vas ejercitando desde que naces. Entonces, déjalo escoger sus zapatos. Te vale madre si no está combinado, ¿no? Déjalo vestirse solo, levántate más temprano para que no te den prisa si le estés diciendo no y lo estés jaloneando. O sea, déjalo organizar su reunión. Tienes que estar al pendiente, tienes que estar y tienes que monitorear, pero déjalos encargarse de sus cosas y aprender a hacerse responsables de sus actos y de las consecuencias de sus decisiones, ¿sabes? Eso es lo que a la larga te va a hacer sentir que, que puedes resolver las cosas y que eres chingón y chingón me refiero a chingón tú, de lo logré resolver, este problemita o este problemota, no chingón, tengo mucho dinero. Mi papá hacía eso, era un profesional de hacer eso y eso nos lo enseñó él también. O sea, mi papá se subía al metro y nos decía, me acuerdo que tenía 8 años, estamos aquí, ¿no? Nos enseñaba en el banco, queremos ir aquí, tú nos llevas hoy. El chiste no era llegar ahí, el chiste era que lo lleváramos ahí y normalmente elegía rutas que tenías que transbordar y hacer cosas complicadas, ¿no? O sea, iba subiendo el grado de dificultad. Pero eso incluía estar dispuesto a perderse 3 horas con una paciencia de santo, diciendo, ah, no, no era aquí, a ver, vamos a ver por dónde es. Y el objetivo no era llegar al punto ni aprender a andar en metro, el objetivo era enseñarte que tú podías hacer algo tú sola y resolverlo. Y que si te equivocas no está mal. Vamos a ver cómo está bien. Resuélvelo, ¿sabes? O sea, no intervenía hasta que realmente, digo, en lo del metro no intervino jamás. Y entonces llegabas a tu destino después de 2 horas o tres, o luego, y decías, o sea, el empowerment, o sea, el empoderamiento que te da, lo que decía hace rato, ganarte a ti y resolver algo, es el deal breaker para navegar por la vida, ¿eh? De adulto. O sea, tener la certeza de que sí vas a poder, aunque no tengas ni puta idea cómo, sí vas a poder. Eso es para mí lo más importante que quiero que mis hijos sepan. Wow, espectacular, 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 espectacular. Wow, gracias. Y último, ¿algún libro que sientas que te marcó, que te ha cambiado la vida, que de verdad te gustaría que se lo recomendarías a quien sea? Del parenting, No, de de lo que life. sea, Puede ser porque te inspiró, puede ser porque te enseñó, puede ser porque te mostró, te abrió la mente, puede ser lo que sea. eh, sí, dos. When Everything Falls Apart de Pema Chodron, que amo, la Ok. amo. Todo lo que diga Pema Chodron tiene mi apoyo incondicional. Que habla justamente de la impermanencia, ¿no? O sea, de aprender a navegar la vida como va. Y otro que leí recientemente, o sea, ese regreso constante. Y otro que leí el año pasado que me fascinó es el de The Book of Joy, del Dalai Lama y Desmond Tutu. Híjole, qué joya máxima, qué joya ¿Qué te máxima. marcó Que de ese habla, libro? pues esta parte de lo que más me gustó de ese libro es la obsesión que tenemos por buscar la felicidad y cómo la felicidad eh, es como la meca y la felicidad no existe, ¿no? Son pequeños momentos. Y el chiste es, sin importar qué esté pasando en tu vida,
poder encontrar las bendiciones ocultas que hay ahí y la alegría en ese momento, aunque te esté cargando la chingada, ¿no? Y creo que es otro deal breaker en la vida, o sea, saber que incluso si estás en el peor momento, te puedes reír y puedes estar, eh, puedes encontrar las cosas buenas, porque siempre hay, o sea, en los momentos oscuros siempre hay cosas buenas llegando que no verías de otra manera y, y la alegría de saber que te sientes acompañada y la alegría de saber que la vida sigue y la alegría de, o sea, el día que se murió mi papá, te voy a contar para que solo cales el nivel de humor negro que manejamos en mi familia. Eh, lo incineramos y nos dijeron, estábamos todos esperando en el lugar donde lo velamos y mi hermana y yo lo fuimos, o sea, nos dijeron, ya vayan, y fuimos mi hermana y yo. Y entonces tienes que firmar unos papeles y muy prudentemente en ese momento te dan una encuesta de satisfacción, de si te gustó el servicio, de todo, ¿no? Y entonces yo estoy así con mi cajita todavía calientita, chillando a mares, y mi hermana, que normalmente es la persona más ecuánime, está llenando todo y dice, puta, pinche encuesta de satisfacción, está bien, ¿no? Y empieza a llenar, no sé qué, y dice, al final la última pregunta era, ¿regresaría con nosotros? Y pone, o sea, llena todo y me dice, ¿estás de acuerdo con todo esto que puse en la encuesta de satisfacción? Entonces empiezo a leer arriba todas las preguntas, no sé qué, ya pone la estúpida. ¿Estaría dispuesta a volver con, o sea, volvería a usar, a requerir nuestros servicios? No. ¿Por qué no? Por favor. ¿Qué? Su respuesta era, o sea, no, no quisiera volver a usar sus servicios. ¿Por qué? Por favor. No O sea, mames, ¿por qué eso preguntas es esa la imbecilidad? mierda, güey. Y entonces me quedo viendo y me empiezo a carcajear en voz alta y ella también. Y entonces llorábamos y reíamos al mismo tiempo. Y el pobre señorcito del lugar, así, no entendía qué pasaba, Ah, ¿sabes? O sea, entonces en el momento más horrible con las cenizas de tu papá aquí, firmando un papel que dice, le entregamos las cenizas, esto me impresionó, del cuerpo que en vida llevó el nombre de Miguel Stopper. Eso es tremendo. Es otra vez como una cosa de fuck. O sea, ¿sabes? Es muy fuerte. O sea, en ese momento terrible, poderte carcajear y poder encontrar algo alegre y saber que tu papá estaría igual de carcajeándose y encontrar la alegría en cualquier momento en el que estés me parece muchísimo más importante que pretender ser feliz, ¿no? Me fascinó ese libro. Esos dos libros son lifesavers, creo. wow, me encanta. Te voy a recomendar uno yo a ti, A pero ver, no sé si todavía te quedan lágrimas para seguir llorando. uy, está cabrón cuántas tengo. Ok, Estoy muy sorprendida. o sea, literal fue escrito para ti. Se llama Broken Open. Ay, me lo han recomendado muchísimo No, últimamente. o sea, sorry, pero, o sea, please léete ese libro lento, como si fuera el vino más fino. O sea, cada capítulo es como que arrancándote capas de dolor, capas de duelo, capas de cosas, y es algo realmente maravilloso. Lo voy a leer. Muchas gracias. Y Broken Open de Elizabeth Lesser. Ok. Gracias por invitarme, Ari. Siempre es A un placer ti, vale, de platicar verdad que, contigo. wow, compartiste así puro oro y diamantes en esta cuestión. Oye, pues gracias, fue sin Bueno, querer. nos vemos la Nos, próxima nos semana. vemos pronto. Sí, nos vemos pronto en la Sí, burra arisca. Muy sí, bien. dale, cool. Te mando un Gracias. beso, provecho. Bye.